Y vamos, ahora sí, les apareció el mensaje. Entonces, para los que están conectando este video, bienvenidos a esta segunda sesión del taller de inteligencia artificial. Y estábamos recién comenzando con una reflexión de qué es lo que significa la inteligencia humana. Y aquí tenemos a grandes rasgos tres grandes conceptos que de alguna manera nos definen como seres humanos inteligentes. Y hablábamos del razonamiento. Los seres humanos tenemos la capacidad de razonamiento, la capacidad de aprendizaje, de adaptar nuestras decisiones, adaptar nuestro comportamiento en base a la información que estamos recibiendo y a lo que recibimos como conocimiento colectivo que es enseñable de parte de otros miembros de nuestra misma especie. Agustín menciona por aquí en el chat, en el caso de los salmones que vuelven a desovar en el mismo donde hicieron sus antecesores, y uno podría intuir que eso requiere un nivel de procesamiento de información realmente sorprendente, porque hay que reconocer la firma química, en el fondo, por decirlo así, los olores que vienen del río de donde desovaron, y encontrar ese río después de nadar por varios cientos hasta miles de kilómetros dentro del mar. Hay distintas especies de salmones, algunas se mantienen relativamente cerca, en cientos de kilómetros en el estuario, pero hay otras como el king salmon, el chinook, que es capaz de viajar hasta 1000 kilómetros. O sea, que se han encontrado, en el caso de Chile, que tenemos poblaciones de chinook, la mayoría de ellos hacen desoves en el sur de Chile, pero han aparecido hasta la cuenca de la Concagua, es decir, a la altura de la zona central de Santiago, aquí, más o menos a la misma altura, y han viajado y son capaces de volver al mismo río. Pero de nuevo, en muchos de estos animales lo que estamos reconociendo son capacidades sorprendentes de procesar información, no necesariamente lo que nosotros en la especie humana declaramos como inteligencia, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la capacidad de lo que a veces nos distingue a los seres humanos es esa capacidad de tomar decisiones en base a un input. Y vuelvo a insistir, algo que conversamos en la primera sesión, es que en la práctica nosotros venimos de una era industrial y de una era particularmente tecnológica este último siglo, estas últimas décadas, en que hemos ido incorporando herramientas tecnológicas muy sofisticadas para automatizar y para resolver problemas del día a día. Sin embargo, todavía dependemos en parte, o en mayor o menor parte, dependiendo del caso, del conocimiento de alguien. Muchos de los call centers, muchos de los contact centers que te llama alguien, yo sé que hoy día está robotizado la parte de la llamada telefónica, pero cuando tú llamas a un call center estás esperando que te atienda un ser humano porque tienes más confianza que el ser humano te va a resolver el problema, versus un chatbot, versus a lo mejor una máquina contestadora automática, y que son tecnologías que ni siquiera tienen particularmente inteligencia. El chatbot más simple tiene elementos muy básicos de procesamiento de lenguaje natural, y uno podría pensar que es inteligencia, pero en realidad no lo es. Entonces, si entendemos la definición de inteligencia humana, la pregunta que nos podemos hacer si lo que conocemos hoy día como inteligencia artificial es realmente inteligente. Como yo les decía al principio, yo que vengo del mundo académico de la inteligencia artificial, la mayoría de los académicos como que nos hace ruido el concepto inteligencia, no el artificial es evidente. Entonces, aquí es donde es importante hacer estas distinciones, y algunos de ustedes que vienen un poco más con el interés de utilizar esto a nivel de negocio, podría decir, oye, pero estas definiciones son demasiado abstractas, ¿para qué me sirven? Hay un elemento fundamental que permite que ustedes logren intuir, deducir y finalmente aplicar elementos de inteligencia artificial en forma útil, en forma práctica, y no tengan una idea mágica, abstracta o incluso idealizada de lo que puede hacer la inteligencia artificial, porque muchas veces no lo va a poder hacer. La pregunta complementaria es si realmente la inteligencia artificial es una versión digital de la inteligencia humana, y la respuesta, más que preguntársela a ustedes, les voy a decir inmediatamente no. La inteligencia artificial que conocemos hoy día es una forma de simular o emular capacidades inteligentes de conocimiento cognitivas de los seres humanos para resolver problemas típicos. Pero no significa que un modelo de inteligencia artificial sea una versión digital del ser humano. Es un modelo totalmente distinto que resuelve posiblemente el mismo problema. La equivalencia que me gusta contar aquí es esta de aquí. Seguramente alcanzará a ver una foto. Este es el primer avión, es el Kitty Hawk de los hermanos Wright, que hace poco más de un siglo
fue el primer aparato volador de los seres humanos. Antes de eso, antes del Kitty Hawk, lo que intentaron la mayoría de las personas, porque obviamente la aspiración de volar ha sido una aspiración histórica por siglos de siglos y posiblemente milenios dentro de la humanidad, pero los intentos un poco más sofisticados tecnológicos del siglo XIX, de principios del siglo XX, eran tratar de emular a las aves. Lo que hacían los inventores era tratar de hacer distintos tipos de alas que las batían, que las agitaban, tal como lo hacen las aves o incluso los insectos. Y la mayoría de esos experimentos obviamente terminaron en fracaso, algunos fracasos bastante dramáticos, por supuesto, de gente que murió. Pero hasta que aparecieron los hermanos Wright y lograron desarrollar este avión que voló. ¿Qué diferencia fundamental tiene con los intentos anteriores? Las alas no se agitan. Las alas no se agitan, sino que la propulsión se logra a través de un motor con una hélice, que es un concepto distinto a las alas. Las hélices no la tienen ni las aves ni los seres humanos. Lo que hicieron, evidentemente, fue hacer un estudio de la mecánica aerodinámica y finalmente determinar que lo que realmente servía era esta concavidad del ala que hacía un efecto de cambio de presión en el aire, por lo tanto, si tienes un ala en movimiento es capaz de hacer una sustentación. Más allá de los detalles no lo vamos a ver. Pero en el fondo, si vemos hoy día la aviación moderna, inclusive los helicópteros, ninguno de esos es una verdadera imitación de las aves. Ninguno de esos realmente una verdadera imitación de las aves. Es una versión tecnológica que resuelve el mismo problema físico de sustentación en el aire. Eso es lo que estamos viendo como tecnología hoy día. Formas distintas de resolver problemas que los seres vivos resuelven de una manera, la tecnología lo resuelve de otra, pero el propósito final, que es trasladarme aéreamente, se cumple. En el caso de la inteligencia artificial es lo mismo. Lo que estamos viendo son modelos que tienen formas distintas de manejar la información, formas distintas de razonar para producir resultados que nos sirven en contextos de negocio. Esa inteligencia artificial se le llama inteligencia artificial estrecha. Y lo que nosotros tenemos como ser humano, tenemos inteligencia general o inteligencia humana. Entonces, ¿qué es lo que distingue o qué es lo que de alguna manera hace esa diferenciación entre la inteligencia artificial estrecha, que es la que estamos viendo hoy día, y la que aspiramos, que es la inteligencia artificial general? Es esa capacidad amplia de mirar, de adquirir nuevos conocimientos y hacer correlaciones y razonamientos combinados y complejos, que sí podemos los seres humanos y que la inteligencia artificial no puede. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial que vemos, que vamos a poder aplicar, que ustedes usan en el día a día, que ustedes son sujetos en inteligencia artificial a nivel industrial, es toda una versión, no es una versión digital de la inteligencia humana, es un modelo totalmente distinto que resuelve problemas relativamente similares. Lo que más vemos hoy día, perdón, es justamente esa que se llama estrecha o débil, que apunta a resolver problemas puntuales. Cada modelo de inteligencia artificial resuelve una problemática específica y nosotros como seres humanos diseñando soluciones, resolviendo problemas de negocio, tenemos que entender cómo esas piezas del Lego se juntan para una solución final. Y les voy a hablar de un ejemplo a continuación que efectivamente espero que les sirva para entenderlo y un poco más, bastante más aplicado. Cada elemento, cada modelo de inteligencia artificial no es capaz de resolver múltiples problemas en el tiempo. Uno podría decir, un modelo de inteligencia artificial que mira una imagen y reconoce una persona, reconoce un perro, reconoce un auto, reconoce una bicicleta, es inteligente, pero ese mismo modelo de inteligencia artificial que reconoce objetos en imágenes no es capaz de entender el texto o el habla de una persona, porque eso lo hace otro modelo. Entonces, eso es lo que yo creo que es importante que transmitirles a ustedes, que miren los modelos de inteligencia artificial como piezas, como pedazos de herramientas que ustedes van a combinar estratégicamente para resolver problemas de negocio. Entonces, en paralelo, hay instancias de desarrollo de inteligencia artificial general. Por ejemplo, una de las organizaciones que está liderando esto es OpenAI, o que es una open source detrás de la cual está Elon Musk, entre otros personajes. Por el otro lado está Google DeepMind, que es una división
de Google que está dedicada al aprendizaje, al desarrollo de aprendizajes avanzados. Entre ellos son los creadores del AlphaGo, un robot que se volvió bastante famoso hace algunos años. Seguramente vieron un documental, hace pocos años, 5 años atrás, un documental que estaba en Netflix que se llama AlphaGo y habla de un robot que es capaz de jugar Go, que es un juego tipo ajedrez, tipo damas, que es mucho más complejo porque tiene muchas más combinaciones. Aparece por ahí, Miguel menciona DALL-E. DALL-E lo vamos a mencionar con un poco más de profundidad la próxima semana. Es un modelo efectivamente open source que se está desarrollando y que da la impresión de ser mucho más sorprendente, pero sigue siendo inteligencia artificial estrecha, porque el modelo DALL-E, básicamente tú le dictas, le haces una declaración verbal, oye, muéstrame un caballo blanco con pintas que esté sobre un campo de fútbol, y es capaz de armarte una imagen en base a esa definición verbal. Es capaz de interpretar tu declaración verbal y convertirlo en imágenes, basado obviamente en imágenes que ha visto en distintas fotos, miles de fotos con las cuales ha sido entrenado ese modelo. Entonces estamos viendo de nuevo avances bastante sofisticados, bastante llamativos, pero desde el punto de vista práctico son modelos que resuelven problemáticas muy puntuales, y eso es lo que de alguna manera quiero transmitir en esta segunda sesión, que en realidad lo que yo les recomiendo, lo que yo propongo, lo que yo promuevo, es el uso de combinaciones de piezas, de modelos de inteligencia artificial para resolver problemas generando valor de negocio. Y voy a partir con un ejemplo que espero que a todos les haga sentido y sea fácil de entender. Tenemos la necesidad de optimizar una campaña de marketing en retail. Tenemos una tienda retail de ropa, ¿ya? Y efectivamente, como todas las tiendas de retail, a propósito que estaba viendo las noticias anoche, hoy día estamos viendo realmente una desaceleración, el IMASEC aquí, que es el indicador aquí en Chile, que habla de evidentemente una desaceleración económica, y mucho de eso está afectando al retail. Si yo fuera un retail, si yo tuviera un retail, en este momento obviamente estaría buscando estrategias para lograr aumentar las ventas. De la reducción que se viene viendo, de la disminución que se viene apreciando, es lograr mayores ventas, sabiendo que evidentemente hay un desafío, pero eso lo voy a lograr en base, por ejemplo, a marketing. Entonces voy a hacer campañas de marketing, pero para poder sacarle el jugo, para poder sacarle el mayor provecho a esas campañas de marketing, necesitamos optimizarlas. Entonces, en la práctica, la pregunta que va detrás de, acuérdense que yo les conté en la primera sesión, que en el mundo de la solución con inteligencia artificial y con otras técnicas también, tenemos que plantear correctamente la pregunta negocio. ¿Cuál es la pregunta negocio que deriva de esta necesidad de optimizar la campaña de marketing? ¿Cómo le puedo ofrecer un producto a una persona o a un grupo de personas, particularmente un producto que hoy día se está vendiendo poco, pero ojalá en esa oferta yo tenga una tasa de éxito en el corto plazo? No me interesa a lo mejor una tasa de éxito que le voy a empezar a hacer una campaña de marketing hoy día, en septiembre del 2022, que empieza a tener efectos en enero. Evidentemente estamos hablando de que estamos entrando en un flujo de caja menor, de que efectivamente se está vendiendo menos, que tenemos stock acumulado, que estábamos previendo ventas mayores, por lo tanto hicimos una mayor compra, adquisición, o hicimos una mayor fabricación, y finalmente estamos quedándonos acachados con un poco de stock. Entonces evidentemente necesitamos encontrar una forma de hacer circular ese stock a precios razonables, o que finalmente el precio que me logre mantener un nivel de utilidad, pero a la vez sea interesante y que la campaña de marketing le llegue a la gente. Leopoldo menciona, la idea es haciendo match entre las necesidades del perfil de cliente y los productos que se ofrecen. Eso es, efectivamente, queremos hacer ese match, queremos hacer ese calce, encontrar aquellas personas que van a estar interesadas en esos productos, en la mayor cantidad de productos que yo quiero mover, sobre todo productos que yo veo que se están dejando de vender. Entonces, tenemos nuestro catálogo de productos, distintas alternativas, y la pregunta que primero nos tenemos que hacer para contestar esta gran pregunta, cómo ofrecer un producto que se vende poco con una alta tasa de éxito en el corto plazo, partamos por desarmar esto en preguntas concretas. Primera pregunta, obvio, ¿cuáles productos se están vendiendo poco hoy? Entonces, evidentemente, tengo que tener
los datos de venta, tengo que tener eventualmente los datos del stock que tengo hoy día, de las cantidades, de tener una comparación histórica. En el fondo tengo que tener esos datos por lo menos a nivel operativo. Y hoy día esos datos no necesariamente son inteligencia artificial, normalmente se les llama KPI de producción o KPI del negocio, o sea, Key Performance Indicator, simplemente la suma de la venta hoy día, la venta de la semana acumulada, la venta de lo que fue agosto, la venta de agosto comparada con julio. Eso es simplemente comparación de números. Hasta ahí, pero estamos algo que no todos los retailers son capaces de tomar. O sea, estamos hablando que en el mundo de la analítica de datos, efectivamente hay muchos negocios, sobre todo los más chicos, los más pymes, que les cuesta hacer ese trabajo, porque no necesariamente tienen las tecnologías tan fácil para hacerlo. Pero sobre la detección de cuáles son los productos que se están vendiendo poco hoy, quiero saber también cuáles productos de esos productos se proyectan en disminución de ventas. Porque yo podría decir, efectivamente, hace 4 meses atrás, aquí en Chile, se vendían muchas estufas. Claro, porque estaba empezando el invierno. Hoy día, las estufas se están vendiendo poco. Tremenda sorpresa. Pero evidentemente yo estoy viendo que hay una proyección de que no solamente se van a vender pocas estufas en lo que viene ahora, porque empiezan los meses de más calor, viene una proyección de venta para el próximo año que es más o menos mala. Entonces a lo mejor en vez de tratar de quedarme con muchas estufas en stock, en bodega, voy a tratar de sacarlas. Entonces, ¿quiénes de las personas a lo mejor podrían estar interesadas en comprar estufas todavía? La gente de aquí de la zona central. Posiblemente ya no, porque está mejorando la temperatura. Sin ir más lejos, yo estoy de camisa y no estoy con un polar encima aquí en esta sesión. No tengo la estufa prendida. Pero todavía queda gente en otras latitudes del país, más hacia el sur, o gente que vive un poco más hacia la cordillera, donde todavía hace frío. Entonces, a lo mejor yo puedo todavía detectar que hay gente que puede haber. Todavía no hemos contestado esa pregunta. Entonces, desde el punto de vista práctico, primero tenemos que detectar cuáles de los productos queremos hacer énfasis, en cuáles de los productos queremos poner un foco mayor para poder, obviamente, revertir ventas que se vienen viendo mal. Entonces, primero, cuáles se están vendiendo poco hoy, y ahora incorporemos la dimensión de tiempo. ¿Cuáles se proyectan que se van a vender poco por un tema estacional o por un tema efectivamente de demanda? Y ahora contrastemos, miremos el lado de los clientes. ¿Cuáles clientes que tengo yo identificados, cuáles de mis clientes registrados en mi e-commerce o en mis tiendas físicas podrían interesarse en esos productos? Podrían estar interesados en comprar algunos de estos productos y que hoy día por alguna razón no los están comprando. Y finalmente, combinadamente, ¿cómo puedo optimizar la distribución de esos productos en términos geográficos para facilitar la venta? Si efectivamente estoy pensando en el ejemplo de las estufas y tengo mucho stock de estufas en la zona central, sería interesante moverlos a las zonas donde eventualmente hoy día se va a vender más. Ahí en el chat estaba mencionando el mismo Leopoldo el caso de la ropa de invierno. El caso de la ropa de invierno es típico. Ahora, normalmente uno trata de deshacerse de los saldos de la ropa de invierno haciendo ofertas, bajando 60% de descuento y cosas de ese estilo, pero a lo mejor todavía puedo encontrar algunos clientes que incluso con menos descuento estarían dispuestos a comprar, y eso me encantaría descubrir quiénes son para hacer una campaña focalizada. Miguel menciona, se podría conectar con algún sistema de información meteorológica, más los perfiles de los clientes, más el inventario actual y hacer proyecciones de compra-venta. Exactamente. Aquí una cosa que no la tengo propiamente puesta en las láminas, pero capturar fuentes de información complementaria es fundamental, porque justamente vamos a hablar de qué datos tenemos. Tenemos los datos de las boletas de venta, sabemos qué es lo que están comprando los clientes en mi negocio, pero no necesariamente sabemos dónde todavía hace frío para el tema de la ropa invierno o dónde todavía hace frío para venderles estufas. Eso uno lo puede saber porque evidentemente sabemos en Chile que es un país largo y que tiene distintos climas, distintas situaciones climáticas a lo largo del territorio. Sabemos dónde está frío. En la parte más austral de Chile todavía hace frío y se va a mantener frío por lo menos 2 o 3 meses más. Entonces, evidentemente, productos asociados a las bajas temperaturas los podemos mover y eso evidentemente podría ayudar a que hagamos una optimización. Entonces, hoy día vamos a hablar a grandes rasgos de estos grandes modelos, porque estas 4 grandes preguntas las respondo con distintos modelos. El primero, ¿cuáles productos se están vendiendo poco hoy? KPI. Ya lo mencionamos, simplemente hacer un cálculo estadístico que no tiene mucho de inteligencia artificial, más bien nada de inteligencia artificial, pero efectivamente tiene que ver con la analítica de datos, de detectar productos que se están vendiendo poco.
La pregunta de en cuáles productos se proyectan disminuciones en las ventas, más allá de que hoy día se estén vendiendo menos que hace un mes, pero efectivamente yo veo una tendencia a la baja. Quiero detectar esa tendencia a la baja y aquí aparecen los conceptos de regresión numérica, que vienen del mundo más estadístico, pero efectivamente tienen incorporado algunos elementos que hoy día entran dentro de la gran paraguas de la inteligencia artificial. En la pregunta de arriba a la derecha, ¿cuáles clientes se podrían interesar en estos productos? Aquí es donde incorporamos algo más de inteligencia artificial, en los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación es los que se viene utilizando en e-commerce como el Amazon, que si tú estás interesado en este producto, te recomiendo estos otros productos. Eso viene un montón de técnicas, las reglas de asociación, los filtros colaborativos, que se vienen utilizando hace una buena cantidad de años y hoy día se han vuelto mucho más potentes porque tenemos un montón de servicios, Spotify, Netflix, donde te recomiendan música, te recomiendan artistas, te recomiendan series, te recomiendan películas que evidentemente están asociados a tus potenciales gustos, cosas que tú no has visto, pero estamos seguros que te va a gustar. Esos sistemas recomendadores, evidentemente las mismas técnicas que vamos a conversar con un poco más de detención, más bien la próxima sesión con más detalle, pero hoy día se las voy a comentar de todas maneras en un punto base. Lo vamos a estar comentando para poder entender cómo aplicarlo combinadamente. Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo puedo optimizar la distribución de los productos para la venta? Eso es un tema de optimización, particularmente hay modelos de optimización, me voy a adelantar, hay clásicos problemas de optimización como el vendedor viajero o la mochila o la coloración de grafos, que son problemas de estudio, de libro, como se dice, de la optimización, de encontrar combinaciones ideales bajo un cierto objetivo final, y vamos a ver técnica. Hoy día vamos a efectivamente conversar con profundidad en la sesión de la segunda hora con el algoritmo genético que permite hacer esto, sobre todo en temas de distribución. Les voy a mostrar ahí varios ejemplos donde vamos a profundizar la parte técnica. Entonces, si ustedes se fijan, esto habla de la combinación de piezas, de la combinación de piezas de Lego. Yo puedo tomar 2 o 3 de estas piezas y resolver el problema de la campaña de marketing. Vamos por partes. Esto le vamos a poner la A, esto le vamos a poner la B, la C y la D para que nos acordemos, porque esto me va a ayudar a explicar, evidentemente, cómo con cada una de las técnicas vamos a resolver el A, el B, el C y el D. Pero, ¿cuál es el insumo fundamental que necesitamos para poder responder estas 4 preguntas? ¿Por dónde tenemos que partir? Obvio. Leopoldo, ahí activaste el micrófono. A lo mejor querías comentar. Rodrigo Torres dice por ahí los datos. Diego Navarro también dice los datos. Estamos viviendo una era súper datacentrista. ¿Ah? Y obvio, porque hoy día tenemos la capacidad, tenemos muchos procesos que se fueron digitalizando en las últimas 2 décadas, por lo tanto hoy día tenemos mucho más. Hoy día prácticamente no te encuentras, salvo el local de la esquina, que te vendan una boleta a mano. Incluso el servicio de impuestos internos aquí en Chile ya se movió totalmente a la boleta electrónica, salvo excepciones muy concretas, pero el resto de la mayoría de los negocios que venden tienen que tener boletas electrónicas. Por lo tanto, hoy día tenemos acceso a información, al menos la tenemos guardada, más allá de si un negocio en particular la utiliza y la aprovecha correctamente, tenemos la boleta que vemos aquí. Tenemos datos que tienen que ver con la transacción, el número de la boleta, la fecha y la hora. Ahí tenemos el componente de tiempo, tenemos la ubicación, el local donde se compró, si puede ser internet, pero eventualmente es un local físico. Tenemos cuáles son los identificadores del producto, la descripción del producto, la cantidad de unidades, el valor unitario, el total, eventualmente los descuentos que aplicaron y por lo tanto podrían haber influido en la decisión de compra del cliente, la forma de pago, a lo mejor tener distintas formas de pago da mayores facilidades o promueve un poco más efectivamente esa parte de ahí. Y lo que estamos incorporando en el mundo del retail sobre todo es la identificación del cliente. Estamos cada vez migrando más desde compras anónimas, donde se hacía un análisis de canasta de compra y cosas de ese estilo, qué es lo que mete en una compra particular cualquier cliente sin saber quién es. ¿Ah? Entonces, el típico caso de va el pan, la leche, los huevos y el queso, ¿ah? Y la mantequilla, eso como la típica canasta del almacén de la esquina. ¿Ah? Eso evidentemente lo estamos migrando a Rodrigo Sandoval. Compra
una vez al mes, 2 veces al mes, esta cantidad de cosas, o una vez al semestre viene a la tienda de ropa y compra pantalones o compra zapatos una vez al año, no tengo idea, cosas de ese estilo. Tenemos la posibilidad y hemos incorporado, sobre todo la mayoría de los retail, a través de los programas de fidelización. Deme su email, deme su root. A veces con el eufemismo de la excusa de te voy a mandar la boleta a tu email, porque así somos ecológicos y evitamos menos papel, pero en realidad aquí, en realidad es un eufemismo para decir, oye, en realidad lo que necesitamos es tus datos personalizados, porque con esto podemos tener incluso tu comportamiento individual. Ok, entonces, teniendo las boletas, teniendo efectivamente todos estos datos que vienen en las boletas, ya tenemos un punto inicial, y la próxima semana vamos a hablar de incorporar, por ejemplo, los comentarios de la gente en redes sociales. No solamente voy a ver las preferencias que vienen en el canasto de compra, voy a ver cuando la persona utilizó el pantalón que se compró o utilizó el libro, se leyó el libro que compró, bueno, ¿qué opinó respecto a eso? La Maida que está por ahí, cada vez estamos más estrictas las leyes de los datos personales, por ejemplo, la eliminación de cookies, es un desafío recopilar datos de forma voluntaria de los clientes. Efectivamente, cada vez más la mayoría, la legislación está obligando a que tú tienes que hacer transparente al cliente qué es lo que estás capturando de sus datos. Y ahí viene el concepto de las cookies cuando estamos trabajando obviamente a nivel online. La gracia es que este concepto del tener el dato de la compra puede ser también una compra física, en una tienda física. Entonces tenemos la boleta de la persona, pero cuando está en la caja le pedimos el root, le pedimos el identificador personal, que es el que se llama aquí en Chile el rol único tributario, para poder identificarlo en forma única. Pero evidentemente eso tiene que ser con el consentimiento. Es bueno el alcance que hiciste tú, Maida, porque finalmente no podemos empezar a capturar datos si no tenemos certeza, convicción de que estamos trabajando dentro de los parámetros correctos, tanto de legislación como finalmente de ética. A veces no necesariamente tenemos que tener una ley que nos impone algo para poder tomar una buena decisión. Oye, y qué bueno que Pablo está complementando. Hicimos un webinar acerca de los derechos digitales. Está por ahí, puso el link en YouTube para que lo guarden por ahí, que es bastante interesante, tiene que ver con este concepto en particular. Bueno, tenemos los datos de las ventas y efectivamente tus clientes al ingresar y abrir una cuenta, registrarse en tu e-commerce, obviamente aceptaron el términos y condiciones y eso permite que tú puedas capturar y saber qué es lo que están comprando, qué es lo que se está vendiendo en tu tienda. Lo primero es tu dashboard, no necesariamente tu dashboard, tu panel de control, tu panel de venta. Tenemos los datos de venta de cada producto y categoría, por lo tanto podemos determinar cuáles son los que están cayendo y cuáles son los que están subiendo. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, que en la categoría de hombre tenemos una venta total que está subiendo, está contribución, etcétera, etcétera, venta promedio por cliente, y hay otras por ahí que se alcanza, no sé si se alcanza a ver con un color con poco contraste, que tenemos ahí algunos que están bajando. Entonces tenemos la cantidad de un medio. Bueno, hagamos un doble clic y empecemos a ver por categoría, las zapatillas, los polerones, las poleras, las chaquetas, las zapatillas también de otras características, los otros pantalones. Veamos qué es lo que hay. Hagamos un doble clic y de repente nos vamos a encontrar productos que van subiendo y bajando. Pero en el KPI, normalmente eso puede ser una foto o puede ser más bien una tendencia en un tiempo acotado. En el fondo, no necesariamente estamos viendo una comparación de tiempo 100% correcta. Entonces necesitamos incorporarle la variable tiempo para poder hacer el análisis si esa subida, esa bajada, en realidad es algo temporal, es algo puntual, es un fenómeno solamente de agosto que acaba de terminar, o es un fenómeno que se viene arrastrando en el tiempo. Sin ir más lejos, cuando hablamos efectivamente del concepto del cambio climático, uno puede decir, oye, este agosto o este julio fue más frío que otros anteriores, y eso ocurre en la historia. La pregunta es cómo viene la tendencia a nivel de décadas. Y eso es lo que estamos tratando de entender. Estamos tratando de entender no la foto de esta semana, no la foto de este mes, cómo viene la tendencia de este producto. Y en el caso de la moda, sabemos que hay productos que tienen no solamente estacionalidades de verano, invierno, primavera, etcétera, sino que además tienen modas anuales y eventualmente puede que una moda dure un par de años y va a desaparecer. Entonces tengo que prepararme para eso. Entonces, el componente tiempo requiere otro tipo de modelo. Y ahí es donde vienen las regresiones numéricas. Las regresiones numéricas, en particular, la que se llama la serie de tiempo, tiene esta forma. Y tiene esta forma y vamos a distinguir aquí dos partes. La primera parte es la historia. Estamos parados en este gráfico, estamos parados a fines
o a principios del 2019, de primera mitad del 2019, y todo lo que tenemos en este recuadro medio naranjo amarillo es la historia anterior. Esto lo conocemos, esto es lo que sabemos. Entonces nos estamos alimentando de la historia desde el 2015 hasta el 2019 o lo que va del 2019. Pero en este recuadro verde que viene a continuación, es lo que viene en la parte futurista. Esa parte futurista es la que la serie de tiempo es capaz de proyectar, pero es capaz de proyectarla no en forma totalmente certera. Acuérdense que en el mundo del Machine Learning se habla de predicción y no de adivinación. La predicción es un pronóstico. Fíjense que en la medida que nos vamos estirando en el tiempo, este es el eje del tiempo, la incerteza va aumentando. Efectivamente, mientras más lejos en el tiempo, más a futuro, la proyección te dice que es la línea central, la línea más marcada que va al centro, te dice, esto es lo que yo veo que el producto, la venta del producto puede que todavía tenga un pic de subida, pero va a ir bajando. En términos prácticos vemos que la tendencia es más bien a la baja, así, ¿cierto? Entonces, eso te da un nivel de comportamiento del producto. No es solamente la foto efectivamente te dice que en los últimos meses la venta ha caído, pero a mí me interesa más bien esto. Esto es lo que yo necesito saber, porque yo me podría perfectamente engañar y pensar que aquí viene una subida, el producto se recuperó, fantástico, pero no es tan así. Efectivamente, la tendencia general es lo que viene, es lo que vamos viendo en la línea roja. Eso es lo que te da una regresión numérica, particularmente una que se llama la serie de tiempo. Y las series de tiempo en particular, que lo vamos a mencionar con un poco más de detalle a continuación, las series de tiempo tienen modelos estadísticos matemáticos con elementos de aprendizaje máquina, de machine learning, que son capaces de efectivamente hacer esta proyección incluso con grados de subida y de bajada, como lo estamos viendo acá. Eso es lo que estamos tratando de aprovechar en algún modelo. Entonces, si nosotros tomamos de nuevo esta teoría para resolver la segunda pregunta, bueno, ya sabemos que productos tienen menor venta hoy día. En la foto de hoy día se están vendiendo poco, pero la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cuáles son los productos que se van a proyectar en la venta con menos, digamos, que vienen disminuyendo en la proyección de venta? Y aquí tenemos un caso real que nosotros implementamos, por ahí están conectados algunos de mis colegas en Resolver. Esto lo implementamos nosotros en el 2018 para una plataforma de Business Intelligence del mundo del retail, y esto es un pantallazo que sale directamente de ahí. Y tenemos particularmente aquí una marca que lo vamos a mantener anónima, pero por ahí si ven alguno de los textos la pueden encontrar, y efectivamente vemos que en la categoría zapatilla podemos generar una proyección. Esto estábamos haciendo una proyección del año 2018, entre el 2017 y 2018 teníamos los datos anteriores, y estamos viendo la proyección, y en la medida que va avanzando en el tiempo, vemos que efectivamente hay subidas y bajadas similares, que tienen un patrón similar a la historia anterior, estacional, en la variable tiempo. Efectivamente sabemos que la ropa tiene un comportamiento estacional, por lo tanto de ciclos anuales. Y eso nos permite determinar que efectivamente en la proyección, en los próximos 12 meses, nos vamos a encontrar con subidas, bajadas que van en este sentido, a pesar de que hay grados de error que van aumentando mientras más lejos, efectivamente, tenemos el horizonte de estudio. Tenemos resuelta la segunda pregunta. La primera, ¿cuáles son los productos que se están vendiendo poco? Para ponerle ojo. Segundo, ¿cuáles de esos productos que se están vendiendo poco en realidad tienen una proyección negativa, finalmente? Que son los prioritarios que quiero empezar a trabajar. Viene la tercera pregunta. ¿Quién se acuerda cuál era la tercera pregunta? Ya que ya sé cuáles son los productos en los cuales yo quiero poner un énfasis, quiero ponerle el ojo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Y Leopoldo, parece que tratas de hablar y no se te escucha, por si acaso. Y Diego dice recomendación, Noemí dice recomendación. Vamos a hacer la recomendación. ¿A quién? Entonces, claro, yo quiero volver a vender zapatillas. Quiero que se vuelvan a vender estas zapatillas en particular. Por lo tanto, voy a hacer una campaña de oferta a clientes que compren zapatillas, pero no le quiero hacer un spam a todo el mundo. Quiero hacerlo una campaña dirigida a aquellos clientes que efectivamente quieran comprar zapatillas. Pensémoslo en el caso de los pantalones. Tenemos aquí una persona que ha comprado estos dos pantalones. Y tenemos en el universo, y lo vamos a simplificar a 3 ejemplos, a otras 3 personas que compraron estos 3 pantalones, estos 3 pantalones, estos 3 pantalones. Y vemos que hay una coincidencia, si alcanzamos a reconocer,
vemos que hay una coincidencia en ese pantalón, ese, ese, si estoy viendo bien, claro. Entonces, claro, podríamos decir, mira, fíjate que hay una correlación. Finalmente, hay una idea gruesa que un ser humano, alguien experto en comportamiento cliente, podría mirar, hacer esas correlaciones y decir, efectivamente, hagamos esta recomendación que estamos viendo acá. Hagamos esta recomendación de esos pantalones, porque seguramente dada la asociación, dado lo que efectivamente han preferido otras personas, lo más probable es que ese tercer producto pueda ser una buena alternativa para esta persona. Eso es lo que se llama normalmente un sistema de recomendación. Y hay distintas técnicas para hacerlo. En particular, existe el mundo de las reglas de asociación, que son lo primero que empezaron a utilizar los retail. Hay un estudio por ahí de Walmart, de por ahí de la década del 80, de incluso de principios de los 90, donde hicieron un trabajo bastante interesante. Hay por ahí una suerte de leyenda urbana de que la combinación de productos, los pañales y la cerveza iban juntos. Y efectivamente eso salió de un artículo derivado de cómo organizar las góndolas en los locales Walmart, donde efectivamente estaban los pañales y al lado había los six-pack de cerveza. Y después efectivamente aparecieron por ahí algunos papers que decían en realidad hay una asociación, pero en realidad no es tan estricta como productos que van totalmente de la mano. Sí, por supuesto, hay mucho más que han ido de la mano, como la promo aquí en Chile de Pisco más Coca-Cola, que eso se sabe que se vende con un poco más conjunto. Esos son los típicos ejemplos de reglas de asociación, pero lo que estamos viendo aquí en esta lámina, en esta gráfica, es lo que se llama el filtro colaborativo. En el fondo de todo, el filtro significa que yo voy a filtrar de todo el catálogo de productos pantalones, en particular que estoy viendo aquí, voy a filtrar aquellos que tengan una asociación de canasta de compra, y no necesariamente de canasta de compra. Para los que están metidos en el mundo retail está la diferencia entre la canasta y el repertorio. El repertorio es lo que pasa, lo que yo compro como Rodrigo Sandoval en el tiempo, y la canasta de compra es lo que compré en una compra, es lo que me llevo en el carrito de compra en una sola compra. Entonces, la canasta de compra era lo típico que uno podía utilizar con las compras anónimas, pero hoy día ya tenemos mucho dato no anónimo, gracias a que tú dictas tu ruta en la caja o haces una compra con tu email, con tu cuenta registrada en el e-commerce, y eso deja de ser anónimo, por lo tanto podemos hablar del repertorio y compra. El repertorio y compra es lo que estamos viendo aquí a la derecha. Las personas que estamos viendo aquí a la derecha no compraron necesariamente los 3 pantalones juntos, lo pueden haber comprado en un periodo de hasta 2 años, pero sabemos que efectivamente esa es la decisión de compra. Entonces, en la práctica podemos perfectamente tomar estas determinaciones, hacer una recomendación, y finalmente, si andamos buscando vender estos pantalones, hagamos un barrido de todos los clientes y en cuáles de ellos esta recomendación es una alternativa. Y eso lo podemos convertir, me faltó borrar un segundo, me faltó borrar. Y esta recomendación, de nuevo, la podemos ver en estos productos. Tenemos las zapatillas. Bueno, ¿quiénes estos son los que tienen un umbral de recomendación, un umbral de propensión de mientras más alto mejor, por supuesto, para poder hacer la compra? 719 clientes potenciales. La base de clientes aquí, en este caso, era de varios cientos de miles. Literalmente era de 150.000, 200.000. De esos 150.000, solamente 719 tienen una propensión más del 80% a comprar en este sistema recomendador. Y uno podría decir es un conjunto bastante chico dentro de los 200.000, pero fíjate que si tú haces una campaña dirigida a estas personas, tienes el potencial de vender 16 millones en esos clientes de estas zapatillas, en el caso de la ropa de compra que estábamos viendo en la lámina anterior. Entonces, con esto combinamos la pregunta A: ¿qué productos se están vendiendo poco? B, ¿cuáles productos tienen una proyección de venta? Y C, efectivamente, tenemos cuáles son los clientes que podrían estar comprando. Entonces estamos juntando esto con este texto que lo voy a agrandar aquí. El A más B más C, se ve que la venta de la categoría zapatillas urbanas viene disminuyendo más que otras categorías. Se recomienda hacer una campaña de 719 clientes inactivos, y tú puedes hacer un clic aquí, que tienen una propensión marcada a comprar estos productos. Fíjense que aquí combinamos piezas de data mining, de minería de datos, de sistemas recomendadores, de proyección de venta, para tomar una decisión de negocio.
¿Significa que la inteligencia artificial está haciendo la campaña de marketing? No. Seguramente ahí hay un área de marketing del retail que va a decir, bueno, ya sé a quién es, ya sé qué ofrecer, y ahora yo elijo cuál es la lógica, la gráfica, el mensaje, el relato, cuál es la oferta, es un descuento, es un 2x1, qué es lo que estoy ofreciendo, qué es lo que le voy a ofrecer a estos 719 clientes que eventualmente van a tener una tasa de retorno altísima. Si yo hiciera un spam a los 200.000 clientes que tengo en la base de clientes, seguramente menos de un 1% va a tomar en consideración siquiera el email de spam. Pero si yo hago una campaña dirigida, a lo mejor ni siquiera con un email, le mando un mensaje de WhatsApp, porque por esas cosas de la vida también me dejaron sus teléfonos. Entonces, eventualmente yo podría tener una tasa de retorno de esa campaña radicalmente distinta. ¿Ok? Eso es un poco la idea. ¿Alguien se quedó con alguna duda, alguna inquietud, alguna aplicación complementaria de esto? Pero espero que estén pensando cómo aplicarlo. En fin, ya. Oye, vamos mirando, entonces, ¿cómo vamos aterrizando esto? Hablamos de varios modelos, no voy a entrar en el mundo de los KPI, en el mundo de los KPI va fuera del mundo del Machine Learning o de la inteligencia artificial, es solamente una acumulación de datos estadísticos, pero sí se vuelve interesante ver de qué se trata la regresión numérica. Y la regresión numérica, si ustedes recuerdan la primera sesión, hablamos de distintos modelos del mundo Machine Learning. Vimos la primera sesión, hablamos un poco más de estos de aquí, profundizamos en algunos, árboles de decisión, el Naive Bayes. Vamos a hablar la próxima semana de redes neuronales, porque aquí ya se abre un mundo bastante más grande. Pero ahora vamos a hablar de los tres grandes modelos de regresión. Hay bastantes más en estricto rigor, pero de los típicos tres modelos de regresión son los que resuelven la mayoría de los problemas. Son estas piezas del Lego que tú puedes considerar. Está la regresión lineal. La regresión lineal busca hacer una recta para un fenómeno que tiende a comportarse linealmente, que en el fondo, si tú tienes puntos, evidentemente en el espacio, que son estos puntos azules, y tú te das cuenta que hay una suerte de tendencia creciente relativamente lineal, entonces tú puedes reemplazarla con una regresión lineal, y lo que hacen los algoritmos de cálculo de regresión lineal es encontrar cuál es esa recta, cuál es la pendiente, cuál es el punto de corte con el eje Y, cómo se trabaja esa regresión lineal cuando el eje X no es un X, sino que es un vector de varias variables, que si la edad, la edad de la persona, el monto promedio de la compra, la frecuencia de compra, la recencia de la compra, puros números que eventualmente te van a ayudar a decir, efectivamente en este momento veo que la venta de productos viene creciendo, así que voy bien, o a lo mejor viene bajando y podría calcularla. Hay otros fenómenos que no se comportan linealmente, por ejemplo, el que vimos recién, la compra de productos efectivamente en realidad es mucho más irregular, tiende a tener incluso aspectos sinusoidales del seno, del seno de X, en el fondo la función trigonométrica. Entonces, desde el punto de vista práctico, varias funciones tú podrías detectar que tienen ese comportamiento no lineal, y ahí donde vienen obviamente las regresiones no lineales, y aparecen cosas como los polinomios, el comportamiento logarítmico, exponencial, etcétera, y ahí tú puedes hacer una regresión con otras características. Voy a conversarlo con mucho más detalle seguramente ahora la segunda parte de la sesión de hoy, pero esto en el fondo lo utilizas cuando tú tienes un conocimiento de que el fenómeno tiene otros comportamientos. El caso de las series de tiempo está aquí. Las series de tiempo típicamente son modelos no lineales que están previamente establecidos, porque en el fondo muchos de los fenómenos que tienen un comportamiento irregular en el tiempo se asocian a modelos relativamente estudiados. El mundo de las regresiones numéricas está estudiado hace demasiados años, en el fondo posiblemente más de un siglo, entonces evidentemente está bastante conocido. Incluso las series de tiempo se utilizaban mucho durante el siglo XX para hacer proyecciones. Desde el punto de vista práctico, nosotros podemos aprovecharlas en algunos casos, y les voy a contar cómo atacarlas tecnológicamente. Y finalmente tenemos la regresión logística, que es tomar una recta y darle esta fuerte curvatura en forma de S para convertirla en una función que entrega un resultado que va entre 0 y 1, que es el límite superior. El límite inferior es 0, el superior es 1, y esta es la función típica para los que tienen un poco más de inclinación matemática, y pueden encontrar esa con un exponencial en el denominador. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que estamos encontrando son distintas fórmulas estadístico-matemáticas que te ayudan a hacer proyecciones, predicciones, o lo que se llaman regresiones numéricas en términos prácticos. Y de nuevo, este tercer caso de la regresión logística, lo que hace es convertir un fenómeno muy numérico
en una respuesta sí y no, uno o cero, y efectivamente para aquellos de ustedes que me acompañen en la segunda parte de la sesión de hoy, puede que les alcance a contar algunos de los ejemplos. ¿Cuándo utilizar una u otra? Muy rápidamente, cuando tienes una respuesta numérica o categórica. Cuando es numérica te vas por un comportamiento lineal o no lineal o eventualmente desconocido. Cuando es lineal, regresión lineal. Cuando es no lineal, conocido, yo sé que tiene un comportamiento exponencial, logarítmico, etcétera, me voy por una regresión no lineal, pero cuando no lo tengo claro, yo les recomiendo siempre irse por una regresión lineal, que es el principio de Occam's Razor, de la navaja de Occam. Si tú quieres representar un modelo, utiliza el modelo, o sea, un fenómeno, utiliza el modelo más simple que hay, que en este caso es la regresión lineal. Si la respuesta es más bien categórica, 1-0, binaria, entonces es un problema de naturaleza numérica, de todas maneras antes por la regresión logística, pero si no es un problema de naturaleza numérica, mucho más de naturaleza categórica, te recomiendo ir por otros modelos categóricos como los que vimos la sesión anterior. Y antes de pasar a los detalles de esto, me voy a cambiar de capítulo con estos últimos 10 minutos antes de que nos vayamos al break. Y les voy a hablar brevemente de... ¿Dónde quedó? Un segundo. Tener múltiples. Ahí está. En el caso de la optimización, que era optimicemos ahora la logística, que era el punto de que estábamos hablando, el típico ejemplo de transporte. La empresa de transporte, un FedEx, que va a ser la última milla. Aquí tenemos en Chile, tenemos Stadtken, por ejemplo, o Correos de Chile. Efectivamente que lo que buscan reducir es el tiempo necesario y combustible necesario para cubrir una ruta de despacho. Yo tengo aquí tengo la central y tengo que cubrir una ruta de destinos que voy a cubrir, tratando que esa ruta sea lo más corta en tiempo y por supuesto lo más corta en distancia para reducir el costo y el tiempo de combustible. Condiciones son que debemos cubrir todas las direcciones del grupo de paquetes, debemos volver al punto de origen y podemos viajar indistintamente desde el punto X al Y o de vuelta, ahí no hay ninguna restricción. Entonces, volvemos a buscar la forma de definir el problema para poder diseñar la solución. ¿Cómo enunciamos el problema? Dado un conjunto de direcciones en un mapa, encontrar el recorrido que cubre todas esas direcciones o todos esos destinos, minimiza el trayecto o el costo de desplazamiento total. Y esto es un problema de optimización combinatorial, o también llamado problema discreto, que tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama o no? ¿Este problema? El del recorrido óptimo. Tiene un nombre bien curioso. El del viajero, dice Alberto Muñoz, correctamente, el vendedor viajero, el Traveling Salesman Problem, que básicamente aquí tenemos el caso de un paper asociado a cómo lo hace el Santa Claus para recorrer obviamente todo el mundo en solamente una noche, y Diego dice el problema de la ruta más corta. Efectivamente es el problema de la ruta más corta, dado una combinación de posibles destinos intermedios, porque efectivamente si es de ir de A a B, la ruta más corta tiende a ser la hipotenusa en el fondo. Pero cuando tienes que recorrer varios A, B, C, D, E, F, la pregunta es cuál es la combinación. Es un problema combinatorial. El problema se le llama un problema NP completo. Los que no vienen del mundo científico, tecnológico, computacional, NP puede que no les suena muy claro, porque es un nombre bastante poco intuitivo. Dice que es un problema que no se resuelve en tiempo, cuyo tiempo tiempo de resolución es una ecuación no polinomial. En el fondo, NP es no polinomial, por lo tanto, al no ser polinomial, crece en forma ridícula. ¿Cuánto crece? La combinación de rutas es n-1 factorial dividido por 2. Y uno mira esa fórmula y dice, eso no es tan grande, no se ve tan violento. Ya, a ver, veamos un ejemplo. Si tengo 3 destinos que tengo que cubrir, la ruta es una. Me voy del 1 al 2, del 2 al 3, o al revés. O al revés, o hago la misma ruta al revés. Cuando tengo 3 destinos. Ahora, si tengo 5 destinos, hay 12 soluciones. Si tengo 10 destinos, hay 181.440 soluciones. Y si tengo 20, tenemos una cantidad de miles de millones de soluciones que es ridícula. Eso es lo que se llama un NP hard o NP completo, en este caso un NP completo. Entonces, son problemas que si tú quieres hacer simulaciones exhaustivas,
olvídalo. O sea, hacer esta cantidad de miles de millones, estamos hablando de días de cómputo, o días o semanas de cómputo. Entonces, ahí es donde entran los algoritmos de inteligencia o heurísticas de optimización, que finalmente resuelven este problema haciendo pruebas de combinaciones con cierta estrategia, no exhaustiva, sino que con cierto nivel de inteligencia van probando combinaciones que eventualmente te van a llegar. Entonces, el enunciar el problema efectivamente es cuáles son las variables de decisión, cuál es la función objetivo, qué es lo que quiero minimizar, qué es lo que quiero maximizar. Quiero llegar a un resultado específico y tengo ciertas restricciones. Y en el mundo de los problemas de optimización hay problemas numéricos, que es donde encontrar el mínimo, el máximo. Ah, me dejaron de escuchar, parece que me quedé medio desconectado. Volví. Aquí estoy, del break me voy a cambiar de red, pero aquí estoy de vuelta. Entonces lo que estaba contando es que efectivamente los problemas de optimización, efectivamente hay que enunciarlas, tenemos las variables de decisión, la función objetivo, la que quiero minimizar o maximizar, y eventualmente restricciones, y hay problemas que son numéricos, donde yo quiero encontrar un mínimo y un máximo en una función numérica, y otros que son problemas combinatoriales, como el problema de la mochila, que lo vamos a ver a la vuelta. Entonces, el elemento clave es encontrar cuál es la función objetivo, qué es lo que quiere minimizar o maximizar, y esa es la que finalmente se traduce en el punto esencial. Y volviendo al caso del vendedor viajero, lo que quiero minimizar es la ruta, entonces tengo que encontrar una forma de calcular esa función objetivo. La suma de las distancias entre el punto I con el I más 1, y obviamente quiero minimizar esa suma de las distancias. Ese mismo problema, no sé si están por ahí nuestros asistentes del mundo de la medicina, por ejemplo, el tratamiento en cáncer con radioterapia lo puedes enunciar como un problema de optimización numérica, en la cual tú puedes hacer una combinación de 3, por ejemplo, tipos de rayo para tratar de maximizar el efecto sobre un tejido que es el que queremos atacar, donde está particularmente el tumor, y minimizar el efecto en el resto del tejido circundante. Por lo tanto, con 3 ángulos distintos y con distintas intensidades, lo podemos atacar haciendo una optimización que efectivamente encuentre minimización de un objetivo, una función objetivo, que es la dosis de la anatomía sana, obviamente teniendo ciertas restricciones de que tiene que la dosis dentro del tumor o cerca del tumor tiene que ser esta, y cerca del centro del tumor tiene que ser mayor que este nivel de intensidad. Por lo tanto, encuentras una superficie donde eventualmente tú encuentras la intersección que está ahí, que es esta curva que eventualmente te va a ayudar a decir esto es lo que estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces hay una solución óptima que estamos buscando. A la vuelta del break, entonces espero que los que están más interesados en la parte de negocio les haya servido como una idea, sistemas recomendadores, regresiones numéricas, optimización. Y para los que se quieren quedar, vamos a conversar y vamos a ver ejemplos. Les voy a mostrar aquí una demo real de un sistema de optimización de aeropuerto que desarrollamos en RSolver hace algunos años atrás. Y efectivamente vamos a ver por aquí la combinación de vuelos actuales con eventualmente dónde están los aviones instalados y cómo hacemos una optimización de asignación de recursos, y eso les voy a mostrar parte del código de los algoritmos y cosas de ese estilo. Específicamente vamos a hablar de un algoritmo que se llama el algoritmo genético. Me quedo, si alguien tiene alguna duda, inquietud, ¿estamos? Hagamos un break de 10 minutos, entonces voy a echar a andar un reloj y voy a parar mientras tanto el vídeo. Continuamos con el hilo de la conversación. Efectivamente estábamos hablando de optimización. Ahora, un alcance. Yo vengo del mundo de la optimización. De hecho, mi tesis de magíster está un poco más metido en el mundo de la optimización en aquellos años de la primera mitad de la década del 90. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? De que hoy día en los típicos cursos de Machine Learning y que hablan de inteligencia artificial, dejan fuera este tema y creo que es tremendamente potente. Ahora, hay algo que implica que la mayoría de estos problemas están medianamente resueltos. Hay librerías que resuelven el vendedor viajero, hay librerías que resuelven el problema de la mochila, que es un problema de capacidad, que son de los problemas clásicos, pero evidentemente ahí donde se vuelve interesante poder entender qué es lo que quiero resolver. Lo que yo les decía, el elemento clave de un problema de optimización, y esto lo pueden hacer desde el entender el negocio, es cuál es la función objetivo. Voy a minimizar una sumatoria de costos individuales. Voy a maximizar una sumatoria de retornos o de utilidades individuales.
¿Cuál es el X que logra cumplir una meta T lo más cerca posible? Como el caso que les estaba contando recién aquí en las restricciones del caso de tratamiento radioterapia de un cáncer. Minimizar la suma de las distancias entre T y la evaluación que estoy entregando de una función. Hay distintas formas de declarar e implementar esa función objetivo y normalmente ahí es donde está el desafío. Como vamos a contar el caso del aeropuerto, me voy a dejar un poco el detalle de esto para que lo conversemos ahí en esa parte del código. Volvamos al típico problema de las rutas o de la minimización de la ruta, que es el vendedor viajero. La función objetivo es minimización de la sumatoria de todas las distancias que voy a hacer. Y obviamente, distintas combinaciones de distancia, si yo hago la ruta primero así, y después así, y después así, y después así, por supuesto que va a ser una diferencia interesante en el sentido de que podría ser más corta esa ruta que acaba de ser cruzada que la vuelta de alrededor. Técnicamente no lo es en el fondo, pero eso es un poco lo que estamos tratando de dejar que el algoritmo lo deduzca por su cuenta. Ese es el punto esencial que estamos tratando de potenciar. Entonces, la optimización es una colección de algoritmos o de heurísticas que finalmente resuelven problemas de este estilo y que la podemos utilizar, los podemos aprovechar. Ya vamos a llegar a la aplicación concreta. Este era el ejemplo que yo les contaba del caso de la radioterapia, donde estamos tratando de cumplir con estas características, entonces minimizar una función objetiva que tiene esta forma, un coeficiente con la dosis de X1 y la dosis de X2, que efectivamente la queremos minimizar y que básicamente lo encontramos de esa forma. Entonces, hay dos grandes familias de modelos de optimización. Están los modelos de optimización locales, que tienden a buscar soluciones en funciones numéricas. ¿Ah? Y ahí los que vienen un poco más del mundo más matemático se van a encontrar el concepto de la gradiente. ¿Ah? La gradiente es la derivada multidimensional de una función. ¿Ah? Y tiene que ver un poco con cálculo avanzado, pero básicamente es como yo encuentro, si tengo una función curva, cómo tiro una recta o un plano que en el fondo toca en un punto específico, y si ese punto es máximo o es mínimo, obviamente estoy en la función. Entonces la gradiente es la pendiente de esa superficie, y si estoy subiendo, estoy buscando un máximo, quiero trepar hasta el punto, hasta la cima, la equivalencia en el fondo de un escalador. Está el método de Newton, el método de Quasi-Newton, el método de la gradiente conjugada, hay otro que se llama Marquardt. Yo parte de mi tesis estuvo metido ahí en esa parte de algoritmo, que es una combinación entre Quasi-Newton y el Conjugate Gradient. Es un algoritmo tremendamente potente, pero muy asociado a los problemas un poco más diferenciables, matemáticos. El tema es que el desafío que tienen los métodos basados en gradiente, que se les llama búsqueda local, es que son capaces de encontrar el mínimo o el máximo. En este caso, estamos dibujando el mínimo de acá. Entonces, lo que estamos viendo es que utilizan la gradiente, la pendiente de esta curva, para determinar efectivamente esto va bajando. Entonces, me voy moviendo hacia la izquierda para buscar ese mínimo. Este de acá va creciendo, este de acá va también aumentando, así que me voy moviendo hacia la derecha. Y este que tiene la gradiente en cero, que es una horizontal, efectivamente es un mínimo o un máximo, y ahí hay otros cálculos que te permiten obtener. Pero el problema que tienen los métodos basados en locales es que la búsqueda local es que encuentran el menor valor de una función en una vecindad y no en el rango completo. Y muchas veces necesitamos resolver un problema en contextos globales, el menor valor de la función eventualmente en todos los puntos posibles. Entonces, si efectivamente el menor valor de la función que está aquí es este de aquí, un menos 0,2, una cosa de ese estilo, obviamente cualquiera de estos puntos son vecindades que tienen su propio óptimo local. De la misma forma, este tiene otros óptimos locales, máximos o mínimos en alguna parte. Entonces, el problema de la búsqueda local es que no hace la búsqueda exhaustiva en todo el universo, a diferencia de la búsqueda global. Tenemos una búsqueda local 1, que es el naranjito que está aquí, mientras que los amarillos son búsqueda global, y el rojo es una búsqueda local 2.
este va a encontrar ese máximo y la búsqueda roja va a encontrarse otro máximo. Pero depende un poco de la suerte, de dónde la echaste a andar. Si la echaste a andar en esta vecindad, te vas a quedar con este local, y si la echaste a andar con esta vecindad, vas a quedar con este otro local. Entonces, la búsqueda global es la que permite salir de esas vecindades y encontrar. Y hay distintos métodos de búsquedas globales: los branch and bound, los Monte Carlo, Simulated Annealing, Particle Swarm, Ant Colony, y el que a mí más me gusta y donde efectivamente he trabajado bastante, incluso tengo por ahí un par de papers puestos, es en el mundo de la computación evolutiva, que es el que les voy a contar, ¿ya? El algoritmo genético, que es el que, no sé si se escucha raro. Denme un segundo, me voy a cambiar de red. Retomamos. Entonces, en teoría debería escucharse mejor. Ahí me confirma justamente Diego que está, o Alberto que está escuchando. Bien, el algoritmo genético es un algoritmo relativamente simple. Ven que efectivamente tiene 4 pasos. Tiene 4 grandes pasos en un loop que se repite hasta una condición de término. Entonces es relativamente simple, pero tiene un nivel de potencia bien interesante. El algoritmo genético es un algoritmo de búsqueda global que tiene el nombre genético porque viene inspirado en la teoría de la evolución de Darwin, de efectivamente que la genética va haciendo un proceso evolutivo con cruzamiento, que en el fondo los hijos heredan características genéticas de los padres y eventualmente tienen algunas mutaciones muy puntuales, y eso permite llegar a una solución. Les voy a mostrar gráficamente cómo funciona esto. Entonces, hay una función objetivo que dice: necesito encontrar la mejor solución bajo algún tipo de evaluación. Y eso es lo que se le llama internamente la función de aptitud o la función de fitness, ¿ya? ¿Qué tan aptos son los individuos para resolver el problema de supervivencia en un ambiente X? La selección, crear la siguiente generación, viene de la selección de individuos que tengan buenas características genéticas, hacer un cruzamiento y eventualmente hacer modificación. La mutación, modificar algunos de los individuos. Y la condición determina una condición que simplemente impide que esto siga ejecutándose para siempre. Es una simulación de individuos, por decirlo, que resuelven un problema. Gráficamente tenemos lo siguiente. Partimos con una población inicial y lo primero que hacemos, esta es lo que se llama la primera generación. Cada uno de estos es una combinación distinta para resolver el problema. Y lo que hacemos es evaluar qué tan buenas son cada una de esas combinaciones, qué tan aptos son, qué tan fit, qué tan buen fitness tienen. Entonces, si estamos buscando el número máximo, vamos a ver uno que tiene un 10, otro que tiene un 8, otro que tiene varios, 2 que tienen un 8, uno que tiene un 9 y otros que tienen un 5, un 6. Entonces, tenemos varios individuos que eventualmente sabemos cuáles son mejores que otros en términos de resolver el problema. Y ahí lo vamos a explicar con el caso del aeropuerto. Ahí les voy a explicar cómo funciona el caso del aeropuerto. Viene la siguiente generación, tengo que conformar la siguiente generación, y para eso voy a tomar algunos de los mejores, este 8, este 9, este 8, este 10, y con eso voy a producir, voy a tomar algunos aspectos del de 10, lo voy a combinar con aspectos que tiene el de 8, parte de la combinación del de 10, parte de la combinación del de 8, y voy a generar nuevos individuos. Adicionalmente voy a generar otros individuos que son derivados de estos de aquí, pero que tienen alteraciones, lo que se llama en el fondo, en el contexto genético, mutaciones. Algo cambian, ¿ya? Y esto se le llama recombinación o crossover, y además se llama la mutación. Entonces tenemos los rojos, que fueron combinaciones de nuevos individuos nuevos que heredan de los padres, y la mutación, individuos que conservan características de los anteriores, pero cambian en algo. Tengo la nueva generación que viene a continuación, volver a evaluar esta nueva generación y efectivamente les saco los números y ahí me aparece un 11, un 12, 2 9, un 10. Entonces vemos que efectivamente como población va mejorando, va mejorando, va mejorando. Hay un potencial de ir mejorando, no hay una garantía de ir mejorando, pero sí hay un potencial de que cada nueva generación tenga mejores individuos. Si este proceso lo repites por cientos, miles de generaciones, potencialmente vas a llegar al final con una población de individuos que son muchísimo mejores que los originales, y te vas a quedar posiblemente con el mejor de todos o con alguno de los mejores de todos. Y esa solución de ahí, el que tiene el número 25, es el que interpretamos como la solución óptima a la que llegamos. No necesariamente es el óptimo absoluto, pero sí eventualmente está en la vecindad de esta función global que eventualmente tiene este óptimo. Si lo vemos en forma gráfica, tenemos una primera población que está repartida en forma aleatoria.
en la medida que vas avanzando en las generaciones, se va concentrando en los puntos más rojos, que es donde está el máximo, y finalmente llegamos a la última generación, donde la última generación está todo alrededor del máximo absoluto. Eso es lo que estamos buscando. Volvamos al caso de los furgones de reparto. El vendedor viajero. ¿Cómo se ve el vendedor viajero con el algoritmo genético? Cada distinto individuo de la primera generación, o de la generación N, da lo mismo, es una ruta distinta. Tenemos la ruta roja, la ruta azul, la ruta naranja, la negra y la celeste. Esta primera generación básicamente son rutas aleatorias y eventualmente en cada una de ellas yo puedo calcular el costo de esa ruta. 216, 189, 348, 412, 285. Todo indica que las 189 y las 216 son las dos de los cinco, de esos 5 alternativas, rutas alternativas, son las dos mejores. Entonces, la siguiente generación, yo voy a tomar algo de la ruta 1, que es la ruta roja, algo de la ruta azul, y voy a generar 2 hijos. Uno tiene la primera mitad de la ruta roja y la segunda mitad de la ruta azul, y la otra viceversa. Y efectivamente, hago otras combinaciones donde eventualmente hago un pedazo de la ruta celeste con la azul y otro de la celeste aquí, y a lo mejor una voy a tomar la azul, que es la mejor, la de 189, y le voy a hacer unos pequeños cambios. Le voy a cambiar el destino 9 por el destino 8. Los voy a intercambiar. Voy a hacer el intercambio. Esa es la única mutación que yo voy a hacer. Y eso potencialmente me podría dar mejores resultados. Pero como es potencialmente, lo que tengo que hacer es volver a evaluar cada uno de estos individuos para poder determinar cuál es el mejor. Y repito, hasta que una de las rutas que yo llegue en la última generación, cuando yo digo hasta aquí llego, efectivamente hice 100 simulaciones, 1000 simulaciones, 10.000 simulaciones. En la número 10.000, bueno, ¿cuál fue el mejor individuo que logré? Y efectivamente seguramente voy a tener ahí uno que dice 54. ¿Ah? Entonces, con ese contexto, efectivamente tengo la posibilidad de ir probando combinaciones en un algoritmo que toma tiempo y llega a una solución que finalmente me encuentra una solución óptima. Les voy a mostrar aquí un ejemplito que tengo funcionando en una aplicación que hice hace una cantidad de años más o menos importante. ¿Dónde se me quedó? Aquí está. No quiere abrir, no quiere abrir. Un segundo, a ver. Un segundo. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? La tengo. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, listo. Disculpen que se vea chica, ¿eh? Pero que no lo puedo agrandar mucho más. El caso de la mochila, muy rápidamente el caso de la mochila. ¿Cómo estamos de tiempo? No, yo no les voy a mostrar mucho esto. Pero básicamente esto es lo que hace una simulación. Tengo objetos que tienen un peso o un tamaño y tienen un beneficio, ¿ya? Entonces yo lo que quiero es maximizar la cantidad de beneficio sujeto al total de peso posible. La capacidad total es 120, por lo tanto no puedo meter todos estos de aquí, voy a alcanzar a meter solo algunos. Y si yo hago una optimización, me dice rápidamente, esto corrió, se dieron cuenta en menos de un segundo, el objeto el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, seguramente el 10, el 11, el 12 y el 16, con un beneficio total de 143 y una ocupación de 114 cuando el tope es 120. Y yo puedo volver a correr aleatoriamente y me dio 95, 112, 104 y efectivamente aleatoriamente me da distintos resultados, pero efectivamente llega a un tope. ¿Cómo puedo mejorar la calidad aleatoria del resultado? Vimos que era en 141, que era muy bueno, pero es porque la cantidad de generaciones y de simulaciones que estoy haciendo es muy corta. Pongámosle 100. Si yo hago 100, fíjense que se alcanza a demorar un poquito más, pero siempre llega al 119. Siempre llega al 119. Pero ahí de repente aparece un 5. Si yo le pongo 500, se van a alcanzar que se demora un poquito más y alcanza a llegar al 120. 119, 120. Es mucho más estable en los resultados porque obviamente tiene más oportunidades, tiene 500 iteraciones para poder trabajar. Pero si eventualmente yo empiezo a aumentar alguno de los parámetros, en vez de 10 individuos, 100 individuos, esto se va a demorar muchísimo más. Se nota.
en segundos cuánto se demora. Esto cuando yo lo corría hace 10 años, la primera vez que hice este ejemplo, con computadores que ni siquiera eran los Intel i5, con procesadores más lentos, se notaba más, se notaba 5 segundos y cosas así. Bueno, efectivamente yo lo que tengo son parámetros de la optimización. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo genere mutantes? 10% mutante, 25% de probabilidad de crossover y cosas de ese estilo. Si aumento los mutantes a un 50%, eventualmente podría demorarse un poco más, pero fíjense que me disminuyó la calidad. No estoy llegando al 120, 116, 113, pero efectivamente si disminuye aquí, yo puedo ir jugando. Entonces, en la práctica lo que estoy viendo es que yo puedo jugar con los parámetros del algoritmo genético para ver cómo llego a los mejores resultados. Eso es para hacer una mochila muy básico, muy básico. Así que en el fondo retomamos la conversación aquí en esto de aquí. Ups, perdón. Entonces íbamos, creo que por acá. Aquí está. Veamos un ejemplo de aeropuerto. Este es el ejemplo de aeropuerto, es un ejemplo que de verdad resolvimos industrialmente hace unos 10, 9 años atrás. Y básicamente el problema, la pregunta de negocio es cuál es la asignación de vuelos a los puertos de embarque que minimiza los costos relacionados a la espera en losa. ¿De qué se trata esto? Cuando ustedes seguramente les ha tocado aterrizar en un aeropuerto y efectivamente el aeropuerto escuchan por parlantes que dice dentro del avión: estimados pasajeros, hemos aterrizado antes de itinerario, 10 minutos, 15 minutos antes de itinerario, la autoridad aeroportuaria nos ha pedido esperar a que se desocupe el estacionamiento designado. Y efectivamente eso significa de repente que tienes que esperar 5 o 10 minutos. En la práctica, César me hizo una pregunta de las mutaciones, en realidad tienes que ir probando. Hay algunas teorías que te dicen más mutaciones te van a convenir o menos mutaciones te van a convenir, pero vamos a tratar de ejemplificarlo aquí en el caso del aeropuerto para que tengan una idea. ¿A quién de ustedes les ha tocado esperar efectivamente en esta espera? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Alguien más de 15 minutos por ahí le ha tocado esperar? Yo en este estudio, porque lo estuve trabajando en el aeropuerto de Lima, supe historias de 90 minutos de espera. 15 minutos es el tiempo de corte, dice por ahí Alberto Puñón. Me ha tocado, a mí no me ha tocado más esperar más allá de 10, 12 minutos, pero me ha tocado ver casos en el aeropuerto de Lima de espera de 90 minutos, de verdad, o sea, que se desocupe, pero mueve a una puerta de embarque separada, es que no es tan fácil. 45 minutos en Lima, dice Rodrigo Torres. Lima la lleva y por eso nosotros fuimos a trabajar en Lima para resolver este problema. Bueno, ¿cuál es el punto? Efectivamente, esta es una foto del aeropuerto de Santiago y tenemos que efectivamente hay un montón de puertas de embarque que las alcanzamos a ver por acá y además hay estacionamiento remoto donde te van a buscar en el bus. En un aeropuerto de estas características normalmente llegan 200 vuelos. En realidad hoy día estamos, a pesar de que volvimos de vuelta de la pandemia con cierto nivel de reducción de cantidad de vuelos, estamos hablando de un poco más de 200 vuelos en aeropuertos como el de Santiago, el de Lima, el de Bogotá, el de Seiza en Argentina, etc. Entonces estamos hablando de una buena cantidad de vuelos y alguien en el aeropuerto tiene que asignar estos puntos de estacionamiento evitando que los aviones tengan que esperar. Y esto me tocó trabajarlo a mí de cerca, así que yo saqué estas fotos en el aeropuerto de Lima. Esto es Rodrigo Torres, que te tocó esperar 45 minutos. El culpable está sentado aquí. Ese fue el tipo que te asignó al vuelo que venía llegando y te tocó esperar 45 minutos, no por una culpa de él, en el fondo, no es porque él haya querido que tú esperaras, es porque efectivamente él hizo esta asignación y no tomó en cuenta todas las características, que a lo mejor el vuelo venía atrasado, que venía adelantado, y finalmente tomó una asignación. Lo que hace es poner efectivamente una suerte de cartita Gantt y dice en el puesto 23, efectivamente va a haber el vuelo LAN 743 que va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana y finalmente quedó. Se quedó. Oye, y efectivamente en la mayoría de los tipos que están en la torre de control son los que viven mayor estrés, pero estos no son pocos, ¿ah? Y efectivamente aquí fíjense que son las 12:30 de la noche y si bien es cierto se ven en una posición como un poco más relajado, pero en realidad aquí empieza el estrés impresionante, ¿ah? Se ve el estrés en ese vehículo. Bueno, el punto esencial es que efectivamente aquí hay un problema de fondo, porque uno podría decir, oye, yo no quiero que Rodrigo Torres vuelva a esperar 45 minutos. Y uno podría decir, ese es el objetivo, esa es la función objetivo. Quiero mejorar la experiencia del usuario, del pasajero, y que no tenga que esperar. Olvídalo.
nosotros los pasajeros no importamos nada. Ya pagamos el pasaje, estamos listos. Si esperamos 90 minutos encerrados en esa caja de metal, da lo mismo. Ese no es el punto de negocio. El punto de negocio normalmente tiene que ver dónde están los costos. Cuando el avión aterriza y el puesto asignado no está disponible, tiene que esperar en losa, pero por regulación aeronáutica no puede apagar los motores. ¿Quién se queja del valor de la benzina del auto hoy día? El valor de la benzina del combustible de avión es 5 o 10 veces el del auto. Así que estamos hablando de que en ese entonces, cuando estamos trabajando hace 7, 8 años atrás, un promedio diario de 4 minutos de espera por vuelo. No en el vuelo, es de la espera del avión en losa, esperando que se desocupe el puesto de estacionamiento, son $2 millones de combustible quemado en losa al mes. Por aerolínea, dependiendo de la aerolínea, LAN, que tiene bastante cantidad mayoritaria de vuelos en Lima y en Santiago, estamos hablando que se lleva por lo menos casi $1 millón de ese $1 millón de combustible. Ahí es donde está el objetivo. Entonces hay un objetivo de negocio que es encontrar una asignación de vuelos a los puestos que elimine o minimiza la espera de los vuelos charter para obviamente darle beneficio en ese sentido, tanto a la operación general como a las líneas aéreas. Entonces, el tema de la optimización es que tenemos los datos de los vuelos, tenemos los datos de los puestos de estacionamiento, porque hay restricciones. No todos los vuelos internacionales o aviones grandes no entran en cualquier puente o manga, en el fondo, porque efectivamente tienen distintas alturas, pero hay algunos aviones chicos que no llegan. Cuando tú entras en un vuelo internacional, te tienen que derivar a primero a Policía Internacional antes de ir a buscar el equipaje, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos fue implementar un algoritmo genético que resuelve este problema, donde básicamente cada individuo del algoritmo, cada individuo de la población, es una combinación de asignaciones. Representa una planificación específica del vuelo talto, lo mando al puente, se le llama el puente a la puerta de embarque. ¿Ah? Y efectivamente el vuelo A lo mando a la puerta 20, el vuelo B que llega después lo mando a la misma puerta 20, pero no se topan porque tienen una diferencia de media hora, etc. Entonces lo que hace es probar distintas combinaciones gigantes para encontrar cuál es la combinación que minimiza el problema. Y aquí yo, como les estaba mostrando, yo tenía una demo hecha del software que desarrollamos y efectivamente tenemos en este momento la vista de cuáles son los aviones que están estacionados desde las 10 de la mañana. Aquí en el fondo estamos a 2 de septiembre, esto no es real, son datos cargados. Los vuelos que están aquí, esto es toda la cantidad de información de los vuelos, los LAN Perú, los United Airlines, Aerolínea Argentina, etcétera, que tienen sus momentos de llegada según planificación, en qué momento entran al puente, etcétera, etcétera. Estas son las características de los puentes y podemos ver, por ejemplo, el puente número el T10, típicamente tiene más vuelos, el 12, aquí está, vemos la asignación que tenemos distintos vuelos asignados, aquí tiene un poco más de carga, estos son de trabajo solo nacional, pero los internacionales que tenemos el terminal 18, etcétera, tenemos un montón de cosas que vemos en esto. Y la parte de la programación, básicamente la pueden ver aquí, ahí está, tiene una cosa de reflejo medio curioso. Tiene un botón optimizar, y el botón optimizar cuando efectivamente, algo raro gráfico. Fíjense que en este momento está corriendo no, lo voy a hacer de cero. Lo voy a hacer de cero, cargar los datos. Ahí soltó, ahí cargamos los datos, hacemos la optimización, y efectivamente en la optimización vemos que está corriendo acá abajo, terminó de correr, normalmente trata de correr en menos de 30 segundos, y lo que hace es hacer la siguiente programación. Disculpen que no se alcance a ver esto de aquí, déjenme ver si lo puedo mostrar. A ver si lo puedo mostrar así. Lo achico y lo vuelvo a agrandar. Todos programas Windows antiguos. Bueno, no se alcanza a ver aquí, pero efectivamente aquí te dice ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver. Resultados de tiempos de espera, efectivamente iteraciones realizadas 400, soluciones evaluadas 921, tiempo de ejecución prácticamente 0 segundos. Estas son las modificaciones, el resultado de ocupación,
el resultado de asignaciones correspondientes. Entonces, finalmente, detrás de esto hay un algoritmo genético que tomó esta programación e hizo todos los cálculos de los tiempos de espera, y eventualmente lo puedes exportar a Excel para poder meterlo en otros sistemas de cálculos de tiempo, porque cada tiempo de estacionamiento de un vuelo hay que cobrárselo a la línea aérea correspondiente. Entonces eso evidentemente determina una serie de elementos que tenemos que considerar. Esto lo desarrollamos justamente para resolver el problema en Lima. Funcionó bastante bien por un tema comercial, esa es otra historia que se las puedo contar en forma separada. No lo vendimos nunca, aquí nos íbamos a hacer millonarios en los primeros años de Resolver y no lo logramos, finalmente es otra historia, pero desde el punto de vista práctico resolvimos el problema de Lima y lo estuvimos trabajando por lo menos una buena cantidad de días en Lima, donde finalmente resolvimos el problema. Lima no lo compró y nos trajimos esto al aeropuerto de Santiago, hubo un cambio de administración y finalmente eso es parte de la historia. ¿Ah? Alberto quiere saber la historia. Es compleja la historia. ¿La acaso a contar al final de... ¿La gente compró otra solución? Sí, pero no. No, hasta el momento, Lima, Rodrigo Torres, ¿cuándo fue que tuviste que esperar 45 minutos? Fue después del 2013, que esto fue en el fondo historia de hace 9 años atrás. Entonces, efectivamente, Lima no lo ha resuelto. Lo ha tratado de resolver con otras cosas. Efectivamente, hay un software alemán que efectivamente está haciendo una parte esencial, pero no tiene unos 8 o 10 años, de haber sido más o menos en la misma época que estábamos trabajando nosotros. Entiendo que Lima ha ido resolviendo esto un poco más estructuralmente. El caso del aeropuerto de Santiago se expandió. Lo que hizo fue, para resolverlo, hicieron una obra civil de construcción donde agrandaron el aeropuerto y eso finalmente resolvió gran parte del problema, pero no siempre es una alternativa. ¿Ah? Noemí dice, ya no tendré que esperar 45 minutos en Lima. Yo creo que en Lima todavía sí. ¿Ah? Yo creo que en Lima todavía sí, en Bogotá definitivamente sí. Pero en Santiago no. En Santiago efectivamente lo resolvieron, pero desde el punto de vista práctico esto hay un algoritmo que se puede resolver y de nuevo la historia comercial de esto es muy compleja, no sé si tan larga, pero efectivamente es bastante compleja, donde involucra gente, de roles gerenciales en el aeropuerto de Lima que estaban esperando algún tipo de comisión que nosotros no estábamos dispuestos a dar, cosas de ese estilo que finalmente pasaron por esos elementos. Pero lo que quería en el fondo transmitirles desde el punto de vista práctico, detrás de cada problema no resuelto hay una mala decisión comercial. Claramente en ese entonces Resolver, que básicamente siendo yo, no teníamos la capacidad comercial de hacer correctamente esta gestión. Una de las razones por las cuales hemos hecho una simbiosis importante con Google en los últimos 2 o 3 años es justamente potenciar esa capacidad y que nosotros como Resolver somos un muy buen laboratorio en general. Así que eso. Y para terminar esa parte de la historia, para contarles si les alcanzo a mostrar, denme un segundo. Denme un segundo. La parte del algoritmo genético, y vuelvo a insistir, es como esta parte del mundo de la inteligencia artificial que no siempre se ve con todo el detalle. Denme un segundo, aquí está. Les voy a mostrar, esto está hecho en C#, pero no se preocupen los que no se manejan el lenguaje C#, les voy a tratar de explicar la lógica. Aquí está una función que se llama la función objetivo del terminal, que es de tipo función objetivo. Y les voy a mostrar que básicamente aquí está la función objetivo, que es el foco del algoritmo. Después les voy a mostrar dónde está el algoritmo genético. Tiene restricciones, tiene una serie de restricciones. No puedo meter vuelos nacionales en puertas internacionales y viceversa. No puedo meter aviones de tamaño A cuando la puerta solamente recibe tamaño B, etc. Entonces hay una serie de consideraciones de cuáles son las puertas que están disponibles. Déjenme agrandar un poco más. Y aquí básicamente tengo que hacer un total de la distancia recorrida y el total de espera. Ese es el punto, el indicador fundamental que quiero minimizar. Entonces ese es el que me va a dar el resultado de la función objetivo. Si efectivamente vemos la función objetivo entrega un número, que básicamente es el total de la espera. Lo que hago es hacer la simulación. Hacer la simulación de qué es lo que hago si asigno los vuelos a una puerta de embarque,
tengo que hacer la simulación de, bueno, este vuelo estuvo desde las 10 hasta las 10:45, el siguiente estuvo de las 11 hasta las 11, por lo tanto, hasta las 11:45, así que ninguno tuvo que esperar, pero resulta que ve uno que salió a las 11:50 y el siguiente vuelo venía a las 11:45, entonces se tuvo que esperar 5 minutos. Y voy sumando, finalmente hago totalmente el total de la distancia con algunos parámetros y entrego el resultado. Y mi algoritmo genético está en una librería que desarrollé hace algunos años, y básicamente aquí está el algoritmo genético. El algoritmo genético lo que hace es correr la misma lógica, parte con una primera generación, y empieza a evaluar. Repite esto varias veces, donde saca una nueva generación, el breeding pool, en el fondo, genera los experimentos, arma el escenario, arma la población propiamente tal, trata que la población obviamente se mantenga dentro del tamaño de población tope, y en alguna parte hacemos crossover junto elijo el breeding pool son las mejores soluciones de la generación anterior para generar hijos. Entonces breeding pool, un crossover parent 1, crossover parent 2, crossover child, ahí está. El hijo de crossover 1 y el hijo de crossover 2 efectivamente los meto a la nueva población y genero algunos mutantes. ¿Dónde está el mutante? Mutate, ahí está. Genero algunos mutantes y ahí tengo justamente la nueva generación. Y la parte interesante es que los tengo que evaluar. En alguna parte los tengo que evaluar. Oye, no veo este código hace tiempo, así que ahí está. Aquí está. En esta evaluación es donde yo corro el algoritmo que les estaba mostrando anteriormente, la simulación completa de cómo significa asignar los vuelos y cuál es el nivel de espera. Y finalmente eso es lo que yo estoy tratando de privilegiar, finalmente de minimizar esto de aquí. Entonces, en este caso, el algoritmo genético que ejecuta esto hace la evaluación, y la evaluación la meto en el algoritmo propiamente tal, no, pero ahí está. ¿Y dónde decido el que es mejor? No, esto está ahí. Codificar programación, ahí está. En el evaluate. Esa es como la idea. ¿Ah? Entonces, de nuevo, tú puedes tomar algoritmos. Ahora, la ventaja que tenemos hoy en día, yo cuando hice mis primeros trabajos en algoritmos hace 15, 16 años atrás, tengo un paper publicado de algoritmos genéticos utilizado en el mundo de los microchips. Yo tenía que implementar todo. En el fondo, este código, como lo ven aquí, está implementado, estos códigos que hice yo. Hoy día hay librerías. Hoy día esto efectivamente que es una librería que se llama ROptim, que viene de RSolver Optimization Library, efectivamente hoy día existen. Entonces tú puedes adoptar alguna de estas, pero siempre va a estar el desafío de cómo vas a hacer la función objetivo. Ese es el elemento clave, y puedes partir desde una función objetivo conceptual para después implementar una de verdad. Eso, pregunta complementaria, duda adicional. ¿Estamos? La historia rápida del aeropuerto de Lima, efectivamente hicimos varias simulaciones. Creo que les alcanzo a contar algunos PowerPoint. Denme un segundo. ¿Ah? Y finalmente nos hicieron una evaluación, nos compararon con software alemán y le ganamos. Le ganamos al software alemán, pero finalmente nunca pudimos vender, porque finalmente una de las grandes debilidades de Resolver como laboratorio de inteligencia artificial es que la capacidad del equipo comercial era bastante limitada. El equipo comercial era yo. Tenemos ejemplos de algoritmos genéticos en GitHub para compartir. Sí, las tengo privadas, no los tengo públicos, por lo tanto se los puedo compartir, pero sí, mándame un mail y te los puedo compartir, porque tengo un montón de otros ejemplos en fondo de más de clase y de ejemplos de tareas que te van a servir de todas maneras. Denme un segundo para mostrarles esta está la demo. ¿Dónde están las presentaciones? ¿Dónde están las presentaciones? Chuta, no voy a alcanzar no voy a demorar 5 minutos en encontrarla. Déjame ver si está acá.
Mi correo, por supuesto, rodrigo@resolver.com o también arroba google.tech. Cualquiera de esos dos yo voy a contestar. Aquí están en el chat. Ahí están mis dos correos. Y si me dan un segundo, yo creo que sé dónde tengo las presentaciones, les alcanzo a contar un poco más. Y si no, hablamos un poquito más de los... Si pudiéramos complementar cómo utilizar las herramientas de Amazon Web Service o de IBM, como IBM Watson, algo podríamos armar un poco más adelante para poder efectivamente ver esa parte. Sí, podríamos considerarlo como una extensión. Aquí está, aquí tengo las presentaciones, aquí tengo las presentaciones, planes de avance, creo que aquí tengo algo. No, pero no está este es que les quiero mostrar uno de evaluación. Evaluación. Es que yo no veo esto hace años. De hecho, las presentaciones aquí son del 2016. ¿No? A ver si alcanzo. Asignación manual, estar en los números. La planificación, promedios de espera, las simulaciones de crecimiento. Aquí tenemos algunas. Sí. Efectivamente, aquí hay unas comparaciones, porque efectivamente tenemos una programación manual con 6 vuelos de espera, y vemos que aquí hay 77 minutos de espera. 5 minutos, 19 minutos, y nosotros hicimos la misma con un solo vuelo. Efectivamente teníamos de 6 minutos de espera, y con eso cambiamos. La manual tenía 15 minutos de espera, y con la de nosotros menos de 10 segundos en total, promedio. Aquí efectivamente veíamos cómo manejábamos los conflictos y cosas de ese estilo. Esta era la versión real de Lima, y esta era la versión que habíamos hecho nosotros, cómo la cambiamos. Pero eso efectivamente, como yo les contaba, es donde resolvemos el problema. Pregunta de Rodrigo Torres: ¿cómo ha sido el avance en la inteligencia artificial con la incorporación de computación cuántica? No se ha hecho mucho aspectos prácticos todavía, porque efectivamente yo creo que la gran ventaja que tiene la computación cuántica es el nivel de capacidad de procesamiento. Por lo tanto, correr estos algoritmos, tú podrías correr algoritmos que a lo mejor en forma tradicional se podrían haber demorado un día o varias horas en cosa de segundos. Entonces, desde el punto de vista práctico, podrías empezar a ver soluciones de mucho mayor complejidad, porque este mismo algoritmo genético, si yo le doy más horas que los 15 segundos que le estaba dando, a lo mejor encontraba soluciones mejores. Posiblemente en el caso del aeropuerto hayan sido soluciones marginalmente mejores, pero todavía mejores, y eso se podría mejorar bastante. Así que todavía yo no he visto casos. Por ejemplo, en el caso de la optimización, sí he visto algo de lo que están haciendo en el entrenamiento de modelos grandes, que lo vamos a ver a partir del próximo martes, cuando empecemos a hablar de modelos de imágenes, modelos de lenguaje, DAL-E, que seguramente lo vamos a mencionar por ahí el próximo viernes, y cosas de ese estilo. En el aeropuerto de Santiago, dice César, aún no deben solucionar el problema. Hace unos meses llegó un vuelo nacional, le asignaron una puerta del aeropuerto internacional, que vinieron con un tour de regalo. De más, efectivamente yo creo que están todavía con bastantes problemas. Vuelvo a poner en mis correos por ahí, Alberto, acabo de cachar, se los mandé privado a Pablo, tenía preestablecido a Pablo. Ahora sí, disculpen, Rodrigo Resolver o Rodrigo@Gustec, y ahí con gusto les voy a contar. Estamos como a 6-7 minutos, solamente para complementar. Este era el capítulo de optimización, que lo voy a subir para que ustedes lo tengan a mano. Tiene un poco más de detalle del que yo les conté hoy día. De hecho, esto, como yo les conté al principio, esto es una introducción. Y el que estábamos comentando antes era uno que me lo salté, que era el de las regresiones. Y volviendo al de las regresiones, ¿dónde está el de las regresiones? Aquí está el de las combinaciones. Como yo les estaba contando, sobre todo para algunos de ustedes que a lo mejor llegó un poco más tarde. Un segundo. Aquí. Espera. Este no era el de transporte. Cerremos esto. Ahora sí. En el caso, que esto es un poco lo que estábamos comentando al principio de la sesión de hoy, que es cómo combinar modelos. Y efectivamente, para resolver este problema del retail,
teníamos la parte de optimización de la distribución, lo podríamos hacer con algún tipo de solución de ruteo, o con optimización de ruteo, un vendedor viajero, pero toda la parte de recomendación y regresión numérica, sobre todo lo de recomendación, lo vamos a ver un poco más en detalle el martes. Ahí vamos a hablar de sistemas recomendadores y cosas de ese estilo. Vamos a terminar estos 5 minutos hablando un poquito más de la regresión numérica, porque yo ya les conté que la regresión numérica permite hacer estas proyecciones, ¿ya? Y se van a encontrar en el PDF, que nos lo vamos a ver con todo el detalle, de qué se trata la regresión lineal, la no lineal, la serie de tiempo y la regresión logística. No la vamos a profundizar, y aquí hay una lógica de cuándo utilizar una u otra. En el caso, este es otro problema que resolvimos también hace unos 7, 8 años atrás, que era la optimización de un proceso de secado de maíz, y eso básicamente, el proceso de secado de maíz es un proceso industrial con costos altos en términos de calefacción. Aquí hay un módulo de turbinas con un tema de calefacción que no es despreciable, y justamente lo que quería esta empresa, que era Pioneer DuPont, era reducir el proceso de secado a cortar los hornos, por decirlo de alguna manera, en el momento justo. Nosotros nos asociamos en el mundo IoT, Internet of Things, con una empresa de sensores que encontró la combinación de sensores inalámbricos, que son estos que están aquí. Les puedo mostrar una foto instalada. Básicamente, en los galpones de secado instalaron estos sensores, este de aquí. Este es el sensor que tenía la empresa de antes. Nosotros instalamos uno inalámbrico que funciona toda la temporada de secado, que va de diciembre a marzo, con 2 pilas AA. Y efectivamente el segundo sensor lo pusimos en la parte de arriba, donde va el maíz, que le entran aire caliente a presión. Con un software que desarrollamos nosotros, estábamos capturando todas las señales, todas las transmisiones que hacían estos sensores, pero la parte interesante, porque la captura de Internet of Things es algo que tenemos medianamente resuelto hace bastante tiempo, pero la parte interesante era cómo hacer la predicción de que es el momento de cortar la calefacción, porque el maíz ya está a la humedad determinada. La gracia es que la empresa tenía mediciones manuales de 5 años anteriores, por lo tanto tenía una historia que efectivamente nosotros podríamos utilizar para hacer un modelo de entrenamiento. Pero ese modelo de entrenamiento era un modelo de regresión. El modelo de regresión, hay distintas alternativas. Yo les conté modelo de regresión lineal, que representa una recta, o un modelo de regresión no lineal, que en este caso estudiamos los papers del secado del maíz desarrollado en Iowa en la década del 50, y hablaban de que el secado se comportaba logarítmicamente, es decir, en la medida que se va secando, efectivamente se va en el fondo convergiendo al cero. Pero la parte que nos interesaba, nos dimos cuenta que la parte que más nos interesaba era prácticamente una recta, así que efectivamente hicimos una regresión lineal multivariada que recibía las 4 variables de tiempo, de tiempo y de humedad que daban los sensores, más la variable tiempo, y con eso armamos un modelo que efectivamente iba haciendo una nueva predicción cada vez que tú tenías nuevas mediciones de humedad y temperatura ambiental. Y gracias a eso, una recta se transformaba en una curva que se iba adaptando en la medida que iba pasando el tiempo. Y eso nos permitió hacer unas predicciones muy buenas, cada vez con menor error, que eso es lo que querían. Querían cortar la calefacción en el momento adecuado para, evidentemente, evitar el exceso de calor. Y básicamente eso lo hicimos a través de una regresión lineal, que es el modelo más simple, como yo les decía aquí, la navaja de Ockham, un principio filosófico que dice: no se deben hacer más suposiciones que las mínimas necesarias. Si esto se comporta más o menos linealmente, usa una regresión lineal, que es el modelo más simple, y eso básicamente lo que hicimos, independiente de que teníamos técnicas para poder evaluarlo con los clásicos indicadores de el root mean square error y cosas de ese estilo, que te permiten evaluar cuál es el error de una curva sobre otra, y la que tenga menor error es la que con la que te vas a quedar, básicamente. Eso a grandes rasgos. Todo esto está en detalle en el PDF, así que aquellos ustedes que quieran profundizar no hay ningún problema. Y solamente para terminar de contarles con la regresión lineal, hay distintas técnicas, sobre todo cuando tú conoces la función. Yo desarrollé como parte de un paper el año 2000, ¿cuándo fue esto? El 2007, el 2008. Este método que utiliza un algoritmo de optimización, un algoritmo genético, para encontrar un polinomio que representa, que representa la función matemática curva de la función. Entonces digo, oye, mira, aquí puede haber términos al cubo, al cuadrado, trigonométricos, combinaciones, exponenciales, logarítmicos, y a cada uno le pongo un peso W. Entonces, con un algoritmo genético, yo voy cambiando los pesos W, que parten todos en 1,
los voy disminuyendo a la mitad o aumentando el doble, lo cual en varias iteraciones va a ir convergiendo naturalmente a que este W es un 0, por lo tanto no hay una influencia del factor X cubo, y el W4 tiende a ser 10, entonces va a haber una influencia muy grande del seno de X, entonces una función que se comporta más bien sinusoidalmente, pero estoy dejando que el algoritmo genético encuentre cuál es la combinación de términos matemáticos adecuados para representar un modelo curvo, en el fondo, en la práctica, y eso es. Eso, así que como les decía, esto es una introducción, espero que les haya servido la sesión de hoy, estamos a las 11, así que vamos a dar término. Me quedo, si alguno tiene alguna inquietud, algún comentario, si no, se recibe feedback también. Y si no, nos vemos el martes, en este mismo lugar, a grandes rasgos a la misma hora. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Gracias, Alberto. Gracias, Leopoldo. Gracias. De nada, gracias, María Inés. Alberto, ahí, gracias por los emojis. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, igual tú, que estén bien. Chao, Chao. muchas gracias, Rodrigo. Chao.